somos un cuerpo de Cristo que trabaja, ¿verdad? Unido en todas las coyunturas porque tenemos un solo Padre que es Jesucristo nuestro Señor. Y pues, mis hermanos, pues empezamos con la palabra de Dios. Aquellos que están escuchando, los radioescuchas, todas esas personas preciosas que toman ese tiempo para poder escuchar este programa de radio, ¿verdad? A cada uno de los que por aquí pasan y predican la palabra. Bendiciones grandes, mis amados, bendiciones, porque oramos también por ustedes, aunque no los conocemos a muchos de ellos, ¿verdad? Pero sabemos que en lo secreto el Padre sabe, ¿verdad? Las necesidades de cada uno de ustedes. Los bendecimos, mis amados, los bendecimos de todo nuestro corazón. Y pues en esta mañana empezamos una palabra de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor nos guíe, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo el que verdaderamente manifieste su poder, ¿verdad? En ministrar la palabra, en hacer todo lo que hagamos, ¿verdad? Para el Señor lo hacemos. No hay nada que hagamos para nosotros mismos o para nuestro propio deleite, porque sabemos que si vivimos o si morimos del Señor somos, y el que se manifieste en nosotros, aquel que servimos, mi hermana, mi hermano, es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacer la obra a través de nuestras vidas para que usted sea bendecido. Amén. Entonces empezamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí vámonos a la palabra de Dios. Ahora encontré un tema acerca, ¿verdad?, de la murmuración, ¿verdad? ¿Cómo, por qué no debemos nosotros murmurar, ¿verdad? Entonces, y encontré un tema acerca de eso. Si nos vamos nosotros a Romanos 2.1, ahí nos habla, en Romanos 2.1, nos habla la palabra de Dios que dice: por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas. No hay quien tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenarás a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Qué tremenda esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces se practica las mismas cosas, ¿verdad? Y empezamos a juzgar a nuestro prójimo cuando estamos haciendo muchas veces o cosas peores que nuestro prójimo. El Señor no nos mandó a juzgar, y aquí en esta palabra poderosa usted va a poder entender muchas cosas, ¿verdad?, que usted no entendía. Pero es mejor callarnos y dejar todo en las manos de Dios y no juzgar nunca a nadie, mis hermanos. Amar a aquel, mira, hasta el más débil. El más débil es como usted, si es un padre y tiene sus hijos, hasta el más débil de sus hijos usted tiene la fe por él. Aunque su hijo ande muy mal, aunque su hijo ande muy errado, usted siempre está a la expectativa, teniendo la fe de su hijo, para que su hijo se restaure, para que su hijo venga a la verdad, mi hermano, y sea libre. Así es el Señor con nosotros. Él nos ama tanto a cada uno de nosotros, y así como usted se preocupa más por los hijos que andan mal, y muchas veces son los que más atención les ponemos, así nuestro Padre, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos lleguen al arrepentimiento, ¿verdad? Y a la salvación de nuestro Padre precioso. Así que, ¿verdad? Tenemos esa parte de la Biblia, y pues también yo le dejo el lugar a mi esposo a ver el que nos comenta acerca de esto. Bueno, la misma escritura tiene su propio peso, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra se interpreta a sí misma y que la palabra en sí va fijada a una santidad, la cual nuestro Señor Jesucristo pues nos delegó a nosotros recibir el Evangelio. Y bien, como menciona mi esposa en esa versión de Romanos, ¿no?, habla acerca de lo que es el juicio de Dios contra el pecado, ¿no? En otras versiones dice que Dios es justo, ¿no? La santificación y la justificación de nuestro Dios por medio de su palabra. Y Pablo escribe a los romanos haciendo una advertencia, señalando, hablando realmente de lo que era condenar. Pero bien nosotros sabemos por la misma escritura que el condenar va dirigido hacia aquellas cosas que eran tradiciones, hacia aquellas cosas que estaban bien enfocadas en esa época y que bien resaltaban en la vida de las personas, y que muchas veces en el mismo evangelio que estaba recibiendo Pablo y que predicaba, él hacía pues un justo juicio entre la separación de lo malo y la separación de no aplicar hacia lo que habían recibido del evangelio como algo que tenían que aferrarse. Y por lo tanto la misma escritura nos dice en la nueva versión latinoamericana, nos dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro,
a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienen poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad, veamos por qué es el enfoque de lo que Pablo está realizando acá, o lo que está manifestando por medio de la carta que va a los romanos, era la terquedad con lo que se aplicaba ciertamente algo que no tenía que ver realmente con el evangelio de poder. Y entonces por eso Pablo hace una reseña de que debe pagarse a cada uno conforme a sus obras. Pero nosotros vemos también la visión de Juan, y Juan escribe en una de sus cartas, y él hace referencia, ¿verdad?, de que nosotros pues debemos juzgar, pero que la doctrina, Juan nos refiere a nosotros y nos dice que nosotros debemos juzgar todo espíritu. Inclusive nos llama a nosotros a juzgar la doctrina. Ciertamente Pablo en esto él también hace un poco de referencia, porque está hablando de poder juzgar con justo juicio según lo que nosotros vemos en la Escritura, lo que realmente se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y aquí vámonos a la palabra de Dios. Vea qué nos dice Mateo 7:1. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y Proverbios 21:2 que dice también, la palabra de Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. ¿Quién juzga, mis hermanos? ¿Quién juzga, mis hermanas? El Señor juzga nuestros corazones, porque a cada uno de nosotros nos parece correcto el proceder que tenemos, como nosotros manejamos las cosas, como nosotros creemos, pero el Señor es el que juzga nuestros corazones. Él es el que ve si hay bien, si hay mal. Él es el que nos purifica y nos santifica y nos hace caminar por caminos rectos, a veces por la buena, a veces por la mala, pero tenemos que aprender. Y aquí vemos nosotros, mis hermanos, en Romanos 14:13, dice, por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí lo dice bien claro, en Romanos 14:13, por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros, ¿verdad? Más bien propóngase no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Muchas veces, mis hermanos, con la manera que juzgamos las cosas, hacemos tropezar a nuestros hermanos, porque no todos nuestros hermanos tienen la misma capacidad de nosotros, ni la misma madurez que tenemos nosotros. Hay hermanos más débiles, hay hermanos más fuertes, pero nosotros, Dios nos dice, ¿me entiende?, que no podemos, aquí en esta palabra, dice que tratemos de no juzgarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces también si nos vamos, ¿me entiende? Dice Mateo 12:36, pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. A veces, ¿me entienden, mis hermanos? Hablamos palabras y dañamos a la gente. Hablamos palabras ociosas, palabras que son de la carne, porque el espiritual juzga todo lo espiritual, pero el carnal empieza a juzgar y empieza su carne a bajarse a las cosas de la carne. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él es espíritu. Entonces nosotros muchas veces nos bajamos a la carne y salen palabras de nuestra boca que hieren a nuestros hermanos, juzgándolo, y los hacemos tropezar, los hacemos desanimarse, los hacemos retroceder. Es como un bebé cuando empieza a caminar, mis hermanos, ese bebé empieza a caminar y se cae. Ese bebé no empieza a caminar rectamente, ya camina como un adulto o un niño de 8 o 9 años. Es un bebé que está empezando a caminar y pum, se cae. Y vuelve a levantarse y pum, se cae. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? A empujarlo para que se caiga y para que se quede ahí, o ayudarlo a que camine.
ayudarlo. Yo me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños y se caían, lo decía, levántate, tú puedes, mijo, tú puedes, ven, mi amor. Y le daba seguridad. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que dar seguridad a aquellos hermanos, a aquellas personas que todavía están caminando, mis hermanos, y no son adultos en la fe. Amén. Para tener unidad. Por eso aquí está hablando, ¿verdad? En esta palabra de Dios, ¿verdad? Que toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta a nuestro Padre. Dice, ¿por qué te fijas en Mateo 7:3 en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en tu ojo? ¿Por qué, hermano, esta palabra? Porque muchas veces, como les digo, un pequeño detalle, una pequeña cosa, una palabra que salga, mi hermano, sin sabiduría de nuestra boca, que hiera a nuestro hermano, ¿cómo no nos damos cuenta del troncote muchas veces que tenemos con nuestra falta de amor, nuestra falta de misericordia, nuestra falta que tenemos de cuidado, ¿verdad? Por eso el Señor nos dijo que fuéramos y predicáramos la buena palabra. ¿Qué es la buena palabra? Es la palabra de Dios, el buen evangelio, el evangelio bueno. Es bueno el evangelio porque trae salvación y ese es el que tenemos que predicar. Entonces aquí habla la palabra en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o se caiga es asunto de su propio Señor. Y si se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Verdad? Qué tremendo. Ahí no nos metemos en juicio porque el Señor aquí está diciendo, el Señor, ¿tú por qué estás juzgando a aquel, verdad? El Señor tiene poder para sostenerlo. Aun si cayera, el Señor lo levanta y lo sostiene. Mis hermanas, los caminos de Dios son tremendos. Y nosotros, déjeme le digo, no tenemos un Dios cualquiera, tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que se compadece, tenemos un Dios que cada día nos perdona, porque todos pecamos, mis hermanos, sino de pensamiento, palabra, obra, actitudes, todos pecamos. Pero fiel y justo es aquel que perdona nuestros pecados y nos libra de todo mal. Y Él nos quiere levantar y nos quiere alimentar por medio de su palabra para que nosotros vayamos creciendo y lleguemos a la estatura de un cristiano adulto, que es ahí donde nuestros caminos empiezan a tomar, ¿me entiende?, el camino correcto. Más aún ahí, seguimos en la carne. ¿Y cómo le gusta al viejo hombre asomarse para hacernos caer, mis hermanos, en cualquier pensamiento, en cualquier actitud? Y cuando decimos no, yo nunca voy a hacerlo, y caemos en eso. ¿Por qué, mis hermanos? Muchos se preguntan, ¿pero por qué? Pablo mismo lo decía, si a veces las cosas que no quiero hacer las hago. Yo no hablo de pecados mayores, pero hablo de situaciones donde nuestro carácter nos hace fallarle al Señor y nos hace pecar y nos hace lastimar a otros. Ahí estamos pecando contra Dios y ahí no podemos ni siquiera levantar la vista para decirle al hermano, tú eres esto, tú eres lo otro, mis hermanos, porque ya le fallamos a aquel que nos da esa santidad en nosotros. Tenemos que guardar esta salvación, dijo Pablo, con temor y reverencia. Con temor. Esta salvación hay que guardarla, mi hermano, hay que cuidarla, porque esa salvación es de nuestro Señor Jesucristo y solamente por medio de esa santidad, pero todo empieza de aquí, de nosotros mismos. Y pues aquí le dejo la palabra a mi esposo, si quiere, ¿verdad?, hablar algo acerca de esto. Bueno, ciertamente en la misma palabra nosotros nos manifiesta sobre el que juzgar, ¿no? Una cosa nosotros tenemos que separar en la Escritura es juzgar según la carne y otro es juzgar según el Espíritu. Sabemos que si nosotros estamos en el Señor, nosotros vamos a juzgar las cosas, ¿verdad?, según el Espíritu. Bien mencionó mi esposa con referencia a un texto bíblico. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no hay quien le juzgue. Porque ciertamente va a reseñar siempre la Escritura, siempre la va a manifestar. Va a ser su espada con la que va a combatir todas las cosas que están en contra a la verdadera naturaleza espiritual.
o bien al nuevo hombre que se está formando. Ahora, en lo carnal, nosotros sabemos que el mismo Señor especifica en lo que leyó mi esposa acerca de sacar a la viga, es porque siempre se juzgaban entre cosas que realmente no enseñaban a la doctrina. El pueblo de Israel estaba estancado en una posición donde no avanzaban porque simplemente cada quien miraba lo que el otro tenía o lo que el otro podía hacer. Vemos ejemplo en la escritura, cuando la mujer encorvada, sabemos que el hombre que estaba en la sinagoga en un Shabbat, nosotros miramos cómo este hombre se enojó porque el Señor, ¿verdad?, hizo un milagro a esta mujer encorvada y no le agradó a él porque ciertamente había solo un día a la semana donde se podía reunir todo el pueblo. Entonces no le agradó y juzgó lo que el Señor había hecho y el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso si vosotros tenéis vuestro asno no lo sueltan? ¿Verdad? Nosotros también vemos en las escrituras gente que el Señor juzgó porque tenían una conducta que no era la adecuada para la época ni para lo que el Señor estaba enseñando, sino que simplemente se enfocaban en las cosas físicas. Vemos también a Simón el fariseo cómo juzga a María, aquella que roció el perfume a los pies del maestro y que ciertamente dijo: oye, Señor, mira, si tú supieras quién era esta mujer. Y el Señor le dice: mira, de que entré a tu casa no diste para que me lavara las manos ni los pies. El Señor está juzgando una condición que Él la juzga física, pero el Señor se la devuelve de una manera espiritual. Nosotros también sabemos que Pablo fue uno de los hombres que realmente en Galacia enfrenta a Pedro, porque Pedro, cuando llegaban lo de la circuncisión, se separaba de los de la incircuncisión. Y cuando se juntaba con lo de la circuncisión, entonces parecía que nada había pasado. Y él lo enfrenta en la manera espiritual que realmente juzgaba todas las cosas. Es decir, si nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo físico a lo físico, vamos a tener una separación, porque nosotros sabemos que la carne no se la lleva con el espíritu. Si nosotros miramos a Judas, aquel que habla un solo capítulo, él juzga y condena a aquellos que ya tienen justa retribución, porque se manifestaron realmente como personas que perseveraban en la fe, pero que realmente dice que ya hay una condenación plena para ellos. Si nosotros miramos en las mismas escrituras, nos vamos a dar de cuenta que el mismo Pablo, el que escribe quién eres tú que juzgas, y hace lo mismo. El mismo Pablo que dice quién eres tú que juzga al siervo ajeno, que si cae tiene a su Señor para que le levante. Nosotros vamos a ver un capítulo 3 de 1 Corintios, exhortando de una manera magistral y enseñándole a esta iglesia cómo debían comportarse. Y Pablo le dice que él quería hablarle a ellos como a espirituales, pero tenía que hablarle como a carnales. Entonces, ese juicio con que se está dando es para que despertaran a la fe genuina que de Cristo ellos habían recibido. Y que ciertamente Pablo dice, pues, como dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: hermanos, antes no le podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Él no los separa de Cristo, pero él juzga la condición en la que ellos están. Entonces, el juzgar, nosotros debemos saber separar las cosas. ¿Cómo separar lo espiritual de las cosas que no son espirituales? Porque a veces involucramos porque no determinamos, según la enseñanza que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y este evangelio de fe en el cual nosotros caminamos y que propagamos cada día para que las personas se acerquen, debemos decirle: mira, ciertamente en el Señor la manera de caminar se llama santidad. Y en esa manera de caminar nosotros acomodamos las cosas según lo espiritual, porque así es como la ve el Señor, no la ve de manera física. Entonces, ciertamente lo que menciona mi esposa acerca de los relatos de las Escrituras son contextos que están establecidos allí para la enseñanza nuestra, de cómo nosotros realmente debemos mirar las cosas y cómo debemos juzgarlas, ¿verdad? Con un justo juicio delante de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Y aquí, ¿verdad?, lo afirma el Señor en su palabra, donde dice Santiago 4:12. No hay más que un solo legislador y juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Aquí nos habla la palabra en las Escrituras que no hay más que un solo legislador y juez.
aquel que puede salvar. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Es el legislador y juez. Él es el que se pone delante, ¿verdad? Es el juez que tenemos delante de Dios para salvación. Amén. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único que puede juzgar. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede restaurar. Él es el único que puede ayudar. Él es el todo, mis hermanos. Él es el todo de nuestra vida. Déjeme le digo, hasta lo más mínimo, es el todo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos da salud, Él es el que nos suple nuestras necesidades, Él es el que hace la obra en nosotros, Él es el todo del hombre. El todo, mis hermanos, del hombre es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahí no podemos nosotros decir, ¿verdad? Este se salva, este no se salva, aquel se va al infierno, aquel no, que ni se nos ocurra, porque fiel y justo es nuestro Dios. Dice que aún convertir esas piedras, mis hermanos, y darles vida. Nosotros, ¿qué sabemos? Hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros vemos en la palabra de Dios que nos traen, ¿me entiende?, al ánimo, a nosotros poder, mis hermanos, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, exhortar con toda paciencia y con toda doctrina, porque así debe ser, con toda paciencia y con toda doctrina, para que esas almas vengan a Jesucristo. Ya en este mundo vemos tanta división, en los mismos hogares vemos tanta división, vemos tantas cosas que no están alineadas conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos. Y nosotros vemos eso y nos da tristeza porque decimos, Señor, si hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor, porque hay divisiones, porque cada quien juzga de acuerdo a su manera y a su punto de vista, pero el Señor vino, mis hermanos, a que tuviéramos unidad como una iglesia. El Señor no viene por 100 iglesias, por 500 iglesias. El Señor viene por una sola iglesia. Una iglesia, mi hermana, que está constituida por todos aquellos, mis hermanas, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, por esos ministerios que están, ¿me entiende?, entrelazados en una sola iglesia, donde esa iglesia, mi hermano, el Señor vendrá por esa iglesia santa, esa iglesia que ya está adornada, esa iglesia que viene para entrar a las bodas del Cordero con nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Rey. Usted sea pequeño, sea grande, yo siempre decía, vea sus partes del cuerpo, el dedo más pequeño que tiene en su pie, ese lo necesita, mi hermano, para poder caminar. Cuando no hay un dedo, hay desbalance en su cuerpo. Hasta ahí el Señor nos muestra cómo es tan importante. Si usted no tiene un brazo, mi hermano, no va a operar igual. Si usted no tiene un pie, no va a operar igual. Si usted le falta un miembro de su cuerpo, un dedo o cualquier cosa de su cuerpo, mi hermana, mi hermano, no va a operar igual que si tiene todos los miembros. Por eso el Señor hizo pequeños, grandes, y cada parte del cuerpo, mi hermana, es importante para el reino de Dios. Por eso yo le insto este nuevo día, acérquese al Señor, conozca de su palabra. Si usted cayó por el mal ejemplo de una persona que le dio mal ejemplo, de una persona que lo juzgó, lo criticó, o por una persona que no lo vio como el Señor lo ve, mi hermano, yo le digo, venga a Cristo, venga nuevamente a Cristo. El amor y la misericordia de Cristo lo van a abrazar. El amor y la misericordia de Cristo son otra cosa, mi hermano, completamente diferente a lo que es la carne, ¿me entiende? A lo que es el hombre carnal, a lo que es el acusador, porque el mayor acusador de los santos es Satanás, es el que más acusa, mi hermano. Así que si usted está teniendo apenas el conocimiento de Jesucristo y alguien lo hizo tropezar con un mal ejemplo, con un mal testimonio, con una palabra que lo hirió, perdone y venga a Cristo, porque Cristo está ahí para recibirlo, para limpiarlo, para sanarlo,
sanarlo, hermano, para hacerlo una nueva criatura. Déjeme le digo, cada día tenemos que ir a Él. Cada día yo me levanto y digo, Señor, yo pongo en tus manos mi vida. Señor, yo pongo en tus manos estas ofensas. Señor, yo pongo en tus manos mi corazón. Límpialo. No permitas que mi corazón se manche por la maldad y el pecado de este mundo. Ayúdame a perseverar en la fe. Ayúdame a seguir corriendo la carrera que tengo por delante. Ayúdame a ser ese instrumento que tú quieres, Señor, pero no permitas que de mi boca profese la maldad y el pecado y que mi boca diga palabras hirientes para alguien. Guarda tu corazón, mi hermano, guarda tu boca también, guárdala. Si tú permaneces en el Señor, no habla palabra hiriente para tu hermano. Al contrario, lo abrazarás y lo traerás con cuerdas de amor al Señor Jesucristo. Acuérdate que el que hace que alguno se arrepienta de su mal camino y lo hace y lo trae a Jesucristo, ha salvado esa alma y el Señor se goza por eso. Así que yo te insto en esta mañana, en esta tarde ya, que tú te vuelvas a Jesucristo, que tú te vuelvas a aquel que todo lo puede, que tú te vuelvas al que tiene misericordia, aquel que está ahí esperando por ti, aquel también que se duele como hijo que eres. Si te apartaste de Él, vuelve a Él, porque Él te va a sanar, Él va a sanar tus heridas y Él te va a arropar con sus brazos de amor y te va a traer con cuerdas de amor a Él. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Este día, si escuchas su voz, no te endurezcas. No pienses en lo que has pasado en tu vida. Piensa que al que te salvó está ahí para amarte, está ahí para sanarte, está ahí para levantarte. Amén. Bueno, ciertamente para cerrar, ¿no?, este ciclo del tema de esta tarde, ¿verdad? De antemano queremos hacerle una cordial invitación a ustedes que si desean oración, estamos prestos para esa oración. Puedes comunicarte con nosotros a través de cabina al 656-815-4814, 656-815-4814, o bien si lo quieres hacer o deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo bien al 915-408-2425, 915-408-2425, o bien al 915-621-8137. Estamos dispuestos a orar por ti. Y también si deseas pues compartir una palabra, estamos prestos para compartir esa palabra. Y para cerrar ya el ciclo que me corresponde en esta tarde, quiero cerrar diciendo unas palabras del Señor, ¿no? Mi esposa ya continuará, ¿verdad?, en ese programa precioso que Dios le ha dado, ¿verdad? Cristo viene pronto, pronto también estaremos nuevamente con ustedes en un nuevo programa, si Dios así lo permite, que es Volviendo a la Escritura, ¿sí? Entonces, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, dice en el verso 47 y en el verso 48, dice de la siguiente manera, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Puedo hacer una oración, mi hermano? Sí. Vamos a orar por todas esas personas que están enfermas, aquel que está desvalido, desanimado, aquel que está ahorita en aflicción, mi hermano, en aflicción. Padre, yo vengo ante tu presencia, te pido por todos esos hermosos radioescuchas, Padre, por todas esas personas, Padre, tanto las que están enfermas como las que están sanas, pero pasando por cualquier aflicción, Padre, todos aquellos que nos están viendo en Facebook, Padre, esas preciosas personas, Padre Santo, que tú ya has escogido, Padre, que son tus hijos, Padre, y aún aquellos que no son tus hijos, Padre. Oh, Padre, yo te pido que tú obres poderoso, Padre, que traigas sanidad a sus cuerpos, Padre, que traigas restauración, que traigas ánimo al que está desanimado, Señor, al que está quebrantado, al que está dolido, Señor, al que le han hecho daño, Señor, levántalo. Oh, Padre Santo, esos matrimonios que están quebrantados,
quebrantados, Señor, por la violencia, por la maldad que hay en sus hogares, Padre. Yo te pido que tú lo restaures, Señor, al hombre que se ha ido y ha abandonado su familia. Restáuralo, atráelo, Señor, con cuerdas de amor a ti y hazle ver, Señor, la necesidad que esa familia tiene de él, Padre. Haz tu obra preciosa, Padre. No permitas, Padre Santo, que nadie, Señor Jesucristo, se pierda. Trae salvación a aquel que está buscando la salvación. Trae el arrepentimiento de sus pecados y obra, poderoso Padre, en cada uno de esas personas, Padre, que necesitan de ti, que no saben qué hacer con sus vidas. Atráelos a ti, Padre. Haz un milagro grande, Padre. Oh, muévete con poder, Padre, porque tú así lo eres. Eres un Dios de poder, eres un Dios de milagros, eres un Dios de sanidad, Padre. El Dios que predicamos, Señor, es un Dios de poder, es un Dios de milagros y de sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, y santo es el que vive, santo. Este fue tu programa Jesucristo viene pronto. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la cruz, Lucas 21:27. el que reina, santo en las alturas, santo. Para oración o información sobre este programa, comunícate al teléfono 915-408-2425. 915-408-2425. Te esperamos todos los sábados a las 12 del mediodía por La Voz Radio 101.3. Ay, no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la...